Mes de junio vamos a empezar con este tema, con esta serie de mensajes que le puse por título "Y el Señor añadía cada día". El Señor añadía cada día. Y quiero que piensen en este tema, en esta frase que está basada en el capítulo 2 de Hechos, versículo 47, la segunda parte, donde dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En este mes de junio vamos a estar hablando sobre este tema porque quiero que nos vayamos enfocando como iglesia hacia el nuevo proyecto que tenemos a partir de mediados del mes de julio. Vamos a empezar una nueva forma de trabajar, vamos a empezar un nuevo proyecto de trabajo como iglesia todos. Y quiero que vayamos poniendo las bases de lo que vamos a hacer. La próxima semana, con el favor de Dios, vamos a hablar de las características de lo que fue la iglesia perseguida, cuando en el primer siglo empezaron ellos a pasar por persecución. Después vamos a hacer un paréntesis por lo del Día del Padre. El día 23, si el Señor no ha venido antes, vamos a hablar acerca de la permanencia de la iglesia a lo largo de la historia, a lo largo de más de 2000 años. ¿Cómo fue que la iglesia permaneció? Y el fin de mes nos acompaña entonces Roberto Torres para darnos el seminario de dones, los dones y la hechura de Dios, y con eso vamos a completar esta serie de enseñanzas. Por eso les digo que no quiero que se pierdan ese fin de mes, ese seminario que va a ser muy importante. Si traen Biblias, ábranla por favor en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, sígueme con allá, Uciel, please. Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a leerlo una vez más. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta frase, el Señor añadía cada día, ¿por qué la estamos usando? ¿Por qué se me ocurrió? Más bien no se me ocurrió este tema. ¿Por qué el Señor me puso este tema? Porque yo sé que el Señor está empezando a hacer algo. Yo estoy seguro de que Dios está moviendo a esta iglesia, a esta congregación, la está empezando a mover a otro nivel, a otro escaloncito más arriba. Dios está empezando a mover y está empezando a preparar un avivamiento muy bonito para esta región de Estados Unidos donde estamos. No lo digo yo, no se me ocurrió a mí. Esto, a lo largo de estos últimos meses, con personas que yo he estado hablando, todos han coincidido con eso. Cuando vino Jonathan de la Garza, él pudo percibir eso y me dijo: Dios va a hacer algo grueso aquí. Él me dijo, yo ni le comenté nada, él me lo dijo solito. Después, cuando vino Joel Contreras, él me volvió a confirmar y me dijo: ¿sabes qué? Estás en medio de un avivamiento en este lugar. Yo dije: ¿de veras? Dice: sí. Cuando yo pude hablar con Roberto Torres para invitarlo para este seminario, después, como les dije, que no había hablado yo con él por más de 20 años, y platicando con él me confirma, dice: Dios está haciendo algo entre la comunidad hispana de Estados Unidos. Entonces, yo sé que Dios tiene algo preparado para esta región porque hay muchísima gente hispana en este lugar. En esta comunidad. Y aparte de los hispanos, hay muchos americanos que no conocen del Señor, y hay muchos afroamericanos que no conocen del Señor, y a lo mejor hay de otras razas que no conocen del Señor, y que a lo mejor Dios va a usar esta iglesia para poder empezar a hacer bendición a muchas otras culturas en toda esta región. No nos vamos a cerrar solamente a que hispanos solamente. Vamos a abrir nuestras puertas y vamos a empezar a tener cultos a lo mejor en inglés, y vamos a tener cultos bilingües, y si es necesario abrimos cultos en chino, pero el evangelio de Jesucristo se tiene que predicar. Y si Dios empieza a abrir puertas como las está abriendo, el evangelio del Señor se va a tener que
predicar en este lugar. Dios está haciendo algo especial, porque estoy seguro que estamos en medio de un avivamiento por las vidas de ustedes. En estos 10 meses que tengo aquí, de empezarlos a conocer, casi 80 personas han tomado el curso de discipulado con los que están por terminar en este tiempo. 80 personas. Cuando yo le platico esto, algunos pastores, amigos míos, no lo creen. Dice, es el primer año que... Sí. ¿Y tienes 80 personas que ya tomaron? Sí. Y le digo, y ya bautizamos a 35 y tengo a 15 en la lista de espera para bautizarlos ahora. ¡Wow! Dice, ¿qué está pasando ahí? Bueno, además algunos matrimonios que se habían retirado están regresando a la iglesia. Además algunos que no se habían querido involucrar, que no habían estado involucrados, se están empezando a involucrar. Entonces Dios está empezando a hacer algo. A lo mejor ustedes no se dan cuenta, ustedes piensan y dicen, pues yo veo todo igual. No, están pasando cosas y están sucediendo cosas que a lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero está sucediendo. El departamento de niños, les dije hace ratito, tantito en cotorreo, tantito en serio, eran 40 niños, ahorita tenemos 75 niños. El grupo de adolescentes, que era un grupo pequeñito, ahora tenemos casi 20 adolescentes, por eso tenemos que empezar a separar los grupos. Empezamos ahorita un crecimiento porque el Señor está preparando algo. El conocimiento bíblico que muchos de ustedes tienen ahorita, no lo tenían hace 2-3 años. Y el hambre que están empezando ustedes a desarrollar por la palabra de Dios, no la tenían hace unos meses. Y están empezando a conocer más del Señor y están empezando a desarrollar esa hambre espiritual. Ahora, esto no es asunto del pastor. Esto no es asunto de que el gordo vino y el gordo empezó. No, Señor. Esto es asunto de que Dios tiene su mirada puesta en esta área, en la región de Indiana. Y Dios quiere que este lugar, esta área, se convierta en un punto de referencia para muchos lugares donde se va a extender el evangelio con más velocidad. Necesitamos que el evangelio corra de manera más rápida. Necesitamos que el evangelio se empiece a desarrollar por muchos lados. Ahora, para eso tenemos que saber cómo fue que empezó la historia de la iglesia. En mi vida yo he estado en mis 50 años. En mis 50 años yo he estado... Ay, ¿qué le pasó al micrófono? ¿Se me movió o qué? Ay. En mis 50... No, algo le hicieron ahí, le moviste algo. En mis 50 años que tengo de vida he visto muchos avivamientos y he sabido y he conocido y he leído de muchos avivamientos en diferentes países, en diferentes lugares, en diferentes regiones también de aquí de Estados Unidos. Muchos avivamientos. Por eso sé, ya se me desarrolló el olfato. Y les dije yo una vez, después de estar 8 años fuera del ministerio, se me oxidaron algunos dones, pero como que ya empezaron a aceitarse. Como que ya se me empezó a afilar la nariz, aunque la vean redonda todavía, ya se me está empezando a afilar. Y como que ya empiezo otra vez a recobrar mi olfato espiritual. Y cuando te digo que huele a avivamiento, es porque huele a avivamiento. He estado en varios avivamientos. He visto varios avivamientos, he sido parte de varios avivamientos y yo sé que Dios está preparando algo especial en esta ciudad y en esta región. También he visto tristemente muchos avivamientos que se han apagado, se han acabado, se han ido terminando. Muchos avivamientos que empezaron muy bonitos y se empezaron a clavar y se empezaron a olvidar. ¿Por qué? Porque algo falló. ¿Falló el Señor? No. ¿Fallaron las promesas de Dios? Tampoco. Lo que falló fueron los hombres. Fallaron las estrategias y de pronto las iglesias y los líderes se envanecieron y desviaron sus miradas de ese precioso avivamiento que estaban recibiendo y empezaron a poner sus miradas en sus majestuosos templos, en sus impresionantes equipos de alabanza, en el despliegue esplendoroso de tecnología por todos lados y empezaron a buscar hacerse de renombre personal en el medio cristiano, olvidándose de los principios fundamentales del avivamiento de la iglesia primitiva, de la iglesia del primer siglo. ¿Qué es un
avivamiento? Un avivamiento es cuando vemos gente siendo salvada. Un avivamiento es cuando nosotros podemos ver matrimonios restaurados, gente que está siendo llena del Espíritu Santo, enfermos que están sanando, milagros en las vidas de muchas personas, jóvenes predicando, tomando la iniciativa para levantarse y empezar a predicar, jóvenes saliendo de misioneros, jóvenes saliendo y siendo levantados en diferentes ministerios. Eso es un avivamiento. El avivamiento que Dios trae es cuando la iglesia se conecta con el Señor, se pone las pilas, como que le suben el switch y de pronto la iglesia empieza a funcionar y empieza a caminar. Esos son los avivamientos. Durante este mes vamos entonces a recordar y aprender estos principios que llevaron a la iglesia del primer siglo a tener un verdadero avivamiento. Tenemos que meditarlos, tenemos que acostumbrarnos a vivir con estos principios. Yo tengo mucha expectativa de lo que va a suceder en este seminario de este fin de mes. Yo tengo mucha expectativa, porque este hombre que va a venir, él fue parte del avivamiento más grande que yo he sido testigo en mi vida. Fue un avivamiento donde la gente venía por miles conociendo del Señor. Y este pastor, este hombre, fue parte muy importante de ese mover en la alabanza. Él era el que, con la alabanza, con una sencillez increíble, este hombre hacía que esos auditorios se quebrantaran delante de la presencia de Dios con una unción muy especial. Y después, al momento de compartir la palabra, era tremendo. Así es que yo tengo mucha expectativa de lo que Dios va a hacer. Solo Dios sabe, y a lo mejor Rosy también, lo que significa para mí que este hermano vaya a venir este fin de mes. Y espero que muchos de ustedes me crean. Dile al que está junto a ti: el gordo ya se volvió loco. Dile: el gordo ya se volvió loco. No tengas miedo, ¿sí? El que me diga loco, mano, es un privilegio para mí. Te voy a decir por qué. Pedro, el apóstol, debió haber estado loco para haber dejado su vida tranquila con su barquita, con sus redes, con sus pececitos. Debió haber estado bien loco, mano, para meterse en las broncas que se metió por el evangelio de Jesucristo. Juan debió haber estado loco de remate, cuando también dejó su vida tranquila que tenía para meterse en las broncas que se metió por causa del evangelio. Santiago, Bartolomé, Felipe, Tomás, Judas, Santiago, todos ellos debieron haber estado locos. Pablo estaba loco de remate, mano, porque después de que le pegaban unas apedreadas y unos latigazos, salía, se paraba, se sacudía, mano, y se iba a otra ciudad y se metía para que lo volvieran a apedrear. Pablo estaba loco. Él estaba loco para seguir en esa vida hasta que murió de lo mismo. Todos ellos debieron haber estado bien locos para poder haber sido parte de un avivamiento que Dios estaba trayendo a la iglesia. San Agustín de Hipona estaba loco cuando lo martirizaron por haber renegado del clero. Y Martín Lutero, allá en Alemania, también debió haber estado bien loco cuando se le ocurrió ponérsele enfrente a toda la curia romana y a todo el emperador romano y a todo lo que se había establecido en la iglesia. Y Martín Lutero dice: no, Señor, la salvación es por gracia y solamente por fe en Cristo Jesús. Y se le viene una persecución encima al pobre de Martín Lutero. Juan Wesley debió haber estado loco allá en Inglaterra también cuando él dice: yo sigo lo que dijo Martín Lutero, la salvación es por fe, y entonces le costó la vida. Juan Calvino también en Escocia debió haber estado loco, y toda la gente que hemos conocido. Guti Martínez es un loco de remate. ¿A quién se le ocurre poner una iglesia a 5,000 millas de distancia de su casa? Está loco. Yo estoy loco. Cuando venía el camión de mudanza, yo venía en mi camioneta, ¿qué estoy haciendo? Hasta ese momento lo creímos, ¿verdad? Ahí venía Luis, y se venía bien pelado Luis en el camión. Gente que se me arrepiente. No lo alcanzábamos. ¿Cuántos están locos aquí? Se ven muy cuerdos. A ver, háganle así. Las cosas del Espíritu, dice la Biblia, para el mundo
son locura. Son locura. Nos vamos a meter, hermanos, a guerra espiritual. Vamos a abrir nuestras casas, vamos a abrir nuestras vidas, vamos a exponernos, vamos a salir de estas paredes, vamos a salir y vamos a empezar a proclamar que Jesucristo es el Señor de esta comunidad, que Jesucristo es el Señor de esta ciudad, de esta región de Estados Unidos, y nos van a decir que estamos locos. Nos van a decir que estamos locos de remate. Cuando tú vayas y te pares enfrente de la fiesta, ahí donde está el tamborazo, ¿verdad? Y el duranguense, y le están dando duro ahí, y te pares allá afuera con tus trataditos, ¿verdad? Dios te ama, Dios te ama, te van a decir que estás loco, mano, ¿qué haces aquí? Y cuando estés en medio de los drug dealers ahí que están vendiendo drogas y les estés diciendo, Cristo te ama y te quiere sacar de esa vida que tienes ahora, te van a decir que estás loco. Y a lo mejor te van a perseguir y te van a poner unas corretizas, pero solamente con un grupo de locos puede venir el reino de Dios a una ciudad. Solamente cuando hay un grupo de locos que están decididos a todo, es cuando Dios puede empezar a manifestarse en medio de un avivamiento. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así de sencillo y sin complicaciones es el avivamiento. Salvación. Digan salvación. Eso es avivamiento. No hay que buscarle muchas mangas al chaleco. Avivamiento es salvación. Vamos a ver hoy los 3 primeros principios del avivamiento que empezó en la iglesia del primer siglo. Vamos a ver cuáles son esos 3 primeros principios, y durante el mes vamos a seguir viendo otros. Número 1, Hechos 1:14, libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14. Dice, todos estos, ¿quiénes son todos estos? Los discípulos, los apóstoles, la gente que estaba reunida ahí. Todos estos, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran ¿cuántos? Como 120. Ahí tienen ya para empezar a llenar su boletín. Eran como 120 que estaban reunidos ahí. ¿En dónde? En un lugar llamado el aposento alto, donde moraban los discípulos, y allí estaban ellos esperando la promesa del Padre. Pero dice ahí que estaban haciendo algo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. El primer principio de la iglesia cristiana: oración. Oración. Hombres y mujeres por igual, en un solo espíritu. Unánime significa una sola alma, pidiendo solamente una cosa: la promesa del Espíritu Santo sobre sus vidas. Todos los avivamientos de la historia de la iglesia han empezado con un grupo de locos orando. Ahí empieza el avivamiento, con un grupo de locos que se juntan a orar y que empiezan a orar y a orar y a orar. La iglesia de Dios nació hace 125 años en las montañas de Barney Creek, allá en Tennessee, con un grupo de 8 locos que los habían corrido de sus iglesias. Era un bautista, por cierto, era un bautista de apellido Lee, y eran 2 metodistas, eran 2 presbiterianos, y creo que eran otros 2 o 3 luteranos. Era una mezcla ahí de denominaciones, que estaban ellos cansados de ver que las cosas eran lo mismo en sus iglesias, que no pasaba nada, que no sucedía nada. Y ellos 8 se juntan, estos 8 hermanos, se juntan y empiezan a orar en un granero, en un garage. Se juntan y empiezan a orar, a orar, a orar. Y estuvieron orando por semanas y semanas. Estuvieron ahí, se reunían todos los días y oraban, y oraban, y oraban. Y de pronto el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y empezaron ellos, igual que en el libro de Hechos, empezaron a ser llenos del Espíritu Santo, y empezó un movimiento muy grande. Al mismo tiempo que ellos estaban en Tennessee, allá en California, en la calle Azusa, estaba pasando exactamente lo mismo con otro grupo de hermanos, y empezó ahí lo que se llamó el movimiento de Azusa, allá en California, cuando
cuando el movimiento pentecostal empieza nuevamente a fluir y empieza a cobrar fuerza por todo Estados Unidos y se empieza a desparramar por toda Latinoamérica. Una viejita, una mujer llamada María Atkinson, una señora que mexicana que estaba casada con un americano de apellido Atkinson, ella estaba muriendo de cáncer, esta mujer, y estaba ahí, era una mujer de dinero por su esposo, estaba muriendo ahí en San Antonio, Texas, estaba muriéndose de cáncer, y la muchacha que le ayudaba a hacer el quehacer, que era cristiana, y le dice, doña María, si usted gusta, yo puedo orar por usted. Yo soy cristiana y yo creo en Jesucristo y yo sé que el Señor puede hacer algo en su vida. Y María Atkinson le dijo, pues ya me estoy muriendo de cáncer, me quedan solamente algunos días de vida. Y le dijo, yo puedo orar por usted. Y esta muchacha oró por María Atkinson. María Atkinson sanó completamente de cáncer. El Señor la sanó completamente de cáncer. Ella se convierte al evangelio y dice, yo tengo que anunciar lo que Dios ha hecho en mi vida. Su esposo no se quiso convertir, su esposo permaneció renuente y ella dijo, yo voy a obedecer primero al Dios que me sanó, al Dios que me salvó, al Dios que me ha dado la vida eterna. Y esta mujer anciana se fue a México, al estado de Sonora, y empezó ahí el movimiento de la Iglesia de Dios en México. Y ahora son miles y miles y miles de personas que han sido alcanzadas por el testimonio de una mujer, de una anciana que enloqueció, dejó todo lo que tenía y dijo, el Señor ahora me ha dado un nuevo propósito en mi vida. Si el Señor me regaló la vida, ahora yo tengo algo que hacer. Y se fue a predicar a Cristo a su país de origen. Y el evangelio empezó a crecer de una manera preciosa por todo el territorio nacional. Y el evangelio siguió creciendo aquí. 125 años después, aquí estamos. Aquí nos encontramos. ¿Por qué? Porque ha habido locos a lo largo de la historia, grupitos de locos que se han juntado y han empezado a orar, han empezado a clamar al Señor, han empezado a buscar cada vez más de Dios. Con un solo clamor, unidos, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros. Derrama tu Espíritu Santo. Una oración que tiene que ser, amados, en todo momento. Una oración que no tiene que ser nada más de vez en cuando. Tiene que ser constantemente. Tiene que ser como una goterita allá en el cielo nuestra oración. Señor, derrama tu Espíritu sobre mi vida. Derrama tu Espíritu sobre mi familia. Derrama tu Espíritu sobre esta ciudad. Tenemos que buscar hasta que le hagamos un hoyo grandote al cielo y entonces pueda venir sobre nosotros ese poder que necesitamos para ser testigos. Cada uno de nosotros tiene que ser revestido de esa autoridad especial de Cristo Jesús. Aguas, el enemigo se da cuenta de que empezamos a entrar en avivamiento. El enemigo sabe muy bien que estamos empezando a entrar en avivamiento. Por eso el Señor dijo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No podemos darnos el lujo de tener grietas. No podemos tener el lujo de darle abertura a donde el enemigo puede entrar. Amados, tenemos que estar orando para que el Señor nos revele y nos dé de su fuerza, de su autoridad. La oración tiene que dejar de ser la oración clásica de Señor, te pido, dame. Amén. En paz me acostaría así mismo, mire, porque esto lo tengo. Amén. Se acabaron esas oraciones. Se acabaron las oraciones de que en el momento que, ay, no traigo dinero, ay, Jesucito, ayúdame, Diosito mío. No más esas oraciones. No más ese tipo de oraciones. Cuando hablamos de oración, hablamos de estar pidiendo, Señor, necesito tu presencia en mi vida. Señor, necesito del Espíritu de Dios en mi vida. Señor, derrama de tu fuego sobre mi vida. Más allá de mis necesidades, más allá de mis problemas. Tengo que empezar a dejar de ver a un lado más mis problemas, mis necesidades. Dejar que Dios se haga cargo de eso. Dejar realmente que Dios se haga cargo de eso. Y yo concentrarme en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dejar que todas las añadiduras, Dios se encargue de eso. Dios sabe de qué cosas tenéis necesidad, aún antes de que se lo pidas, dijo Jesús. ¿Qué comeremos? Carne asada. ¿Qué vestiremos? ¿Qué es lo que vamos a hacer de nuestra vida? ¿A dónde vamos a estudiar? Señor, la gasolina, Señor, el carro, Señor, la casa. ¿No veis ustedes las aves de los cielos que no siembran, ni hilan, ni almacenan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta? ¿No valéis vosotros más que ellas?
hombres de poca fe. Dejemos de pedir y pedir y pedir. Yo quiero que la iglesia empiece a buscar la presencia de Dios. Que empecemos a buscar y anhelar en nuestra oración la presencia de Dios. Que el Señor empiece a derramar en medio de nosotros. Y esto nos lleva al segundo principio. Número 2, Hechos 1:8. Hechos 1:8. Cuando Jesús está para irse al cielo, después de haber estado 40 días con los discípulos, les dice la promesa: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice Jesús: recibiréis poder. El segundo principio del avivamiento de la iglesia del Nuevo Testamento fue poder del Espíritu Santo, poder del Espíritu Santo. Ahora, nuestra mente está condicionada que cuando escuchamos la palabra poder, inmediatamente pensamos en los superhéroes. Inmediatamente pensamos en el Salón de la Justicia. Dile a un niño de los que están acá: oye, ¿te gustaría tener poder? Sí, de Transformer. Iron Man. El nuevo Superman. Algunos ya ni para tortuga ninja servimos, ¿verdad? Nomás se nos quedó el caparazón. A veces cuando escuchamos la palabra poder, la relacionamos con ese tipo de poder. Porque nuestra mente ha estado condicionada a eso. Cuando vemos lo que los apóstoles hacían, y a veces en los libros de cómics cristianos presentan así, ¿verdad? Como que Pedro y Juan llegan al templo y ven al paralítico y le dicen que se levante, y algunos le hacen así, ¿verdad? Como que, y le salen rayos a Pedro, ¿verdad? O sea, no es ese tipo de poder. Cuando estamos hablando de poder, no estamos hablando de una fuerza, no estamos hablando de una energía, no estamos hablando de dones de poder sobrenatural como lo entendemos ahora nosotros a través de las caricaturas y de todo lo que hemos conocido nosotros. Cuando Jesús les dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no es un poder. El Espíritu Santo de Dios es el que nos da el poder, que es muy diferente. El Espíritu Santo de Dios es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, y Él es el que nos da el poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, este poder lo tenemos que entender más que como lo que les dije ahorita. El poder lo tenemos que entender como autoridad. Y recibiréis autoridad cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes para ser testigos míos. Autoridad. En el curso de discipulado les puse este ejemplo. Cuando ustedes van en el carro a todo dar acá, 85, el stop, pero de pronto se les aparece atrás un carrito blanquito, cafecito, que tiene unas lucecitas arriba. Nomás lo ven ahí. Hasta los señalamientos pones, ¿verdad? Stop. Hasta te quedas como un minuto en el stop, ¿verdad? Y el policía nomás junto a ti. ¿Por qué? Porque el policía tiene autoridad. Si ese policía está fuera de servicio, anda sin su patrulla y anda vestido de paisano, es más, hasta con un sombrero de estos así nomás, y anda en un carrito común y corriente y pasa junto a ti y tú vas hecho la raya, ¿te vas a parar? ¿Por qué? Es el mismo policía, es el mismo hombre, pero no lleva la autoridad encima. No lleva la autoridad encima. Hay muchos cristianos, muchísimos cristianos, millones de cristianos que se la llevan vestidos de paisanos todo el tiempo.
son autoridad, tienen los dones. El Señor ya les dio la autoridad, ya les dio la placa, ya les dio la charola, ya les dio las torretas, ya les dio la autoridad de enfrentarse contra fuerzas del enemigo. Pero prefieren mejor llevársela de paisanos y ven todo lo que está pasando, ven todo lo que está sucediendo, ven cuánta gente está en pecado, cuánta gente está sufriendo y no hacemos uso de nuestra autoridad. Pero recibiréis autoridad cuando venga el Espíritu Santo, una autoridad que nos sirve para ser testigos. No es una autoridad para andar parando paisanos, no es una autoridad solamente para andar cazando demonios, no es una autoridad para decir, es que yo acá estoy bien machín con mis dones, échenme al diablo. Mi hermano, el hermano Muñoz, ¿te acuerdas? Una vez dijo así en la primera iglesia de Puebla. Se bañó, tenía un culto en la noche, estaba allá. ¿Cómo está, hermano? ¿Listo? No, hombre, pero échenme al diablo. Y se lo echaron. Y ese domingo en la noche después, hermano, me fue como en feria. Le fue mal, se lo soltaron. Entonces, no es cuestión de autoridad para hacer alarde. De que, yo soy acá el uyuyuy, el ainanita. No. Se trata de que Dios nos ha dado autoridad para ser testigos, para poder dar testimonio de lo que nosotros estamos viendo. Recibiréis poder, recibiréis autoridad. ¿Sobre qué? Sobre el mundo espiritual. La autoridad sobre las circunstancias, la autoridad inclusive sobre las fuerzas de la naturaleza. Tenemos poder y autoridad. Jesús dijo en Marcos, estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. A los que no. A los que creen. ¿Y quiénes son los que creen? Los locos. Si no estás loco, no crees. Tienes que estar loco para creer lo que dice aquí. Tienes que estar loco para creer esto. Fíjate lo que van a creer los locos. Dice Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios. Y tú dices, ¿estás loco, verdad? En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Dios. Con trabajos habla el español. Y un poquito la tatacha. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. ¿A quién le gustan las víboras, las serpientes? ¿Alguien ha agarrado una serpiente en su mano? ¿No? Se siente bien machín. Su pielecita así. O sea, pero ya en forma de bolsa, ¿no? Así. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Está loco? ¿A poco no? ¿A poco nomás por poner la mano sobre el enfermo se va a sanar? ¿Está media loca la cosa? Pues sí. Si no estás loco, no lo vas a hacer. Si lo razonas, no lo vas a hacer. Si quieres hacerlo en tus 5 sentidos pensando lo que estás haciendo, no lo vas a hacer. Sencillamente, tienes que estar loco. Tienes que estar creyendo lo que el Señor dice aquí. Porque dice que estas señales son para los que creen. Los que no creen, no va a pasar nada. Te va a morder la serpiente y allá azotas. Hace poco un predicador, un pastor americano, de esos profetas acá, ya que yo tomo las serpientes, como dice acá, y literalmente llevó una serpiente ahí, la agarró y ¡pah! Que la muerde, hermano, y que se muere el hermano. ¿Por qué? Porque no es para hacer alarde, hermano. No es para andar presumiendo. No es esto para que estés presumiendo. Lo que está diciendo es, si te enfrentas a fuerzas del enemigo, no te va a morder. El enemigo no te va a tocar. Porque si estás parado en la roca, si estás parado en la autoridad de Jesucristo, nada te va a poder hacer daño. Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa que el Señor nos hizo. Si estás parado en la roca que es Cristo Jesús, la serpiente Satanás, la serpiente principados, huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas, no te pueden tocar. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. Si bebieres cosa mortífera, no te hará daño. ¿Cuántas cosas hemos bebido espiritualmente? Y Dios nos ha librado. Dios nos ha librado. Jesús es la única agua de fuente de vida eterna. Es la única agua
viva. Y muchas veces como cristianos hemos bebido aguas de otros vasos. Hemos bebido aguas de otros vasos, pero por la misericordia de Dios no nos han hecho daño. No nos han hecho daño, porque el agua de vida dentro de nosotros nos mantiene. Así es que si bebiéramos cosa mortífera no nos hará daño, pero no le juegues al vivo, porque en una de esas te muerde la serpiente y te caes. Esta es la autoridad. Esta es la autoridad de la que echaron mano los apóstoles en el primer siglo. Esta fue la autoridad con la que ellos empezaron a predicar el evangelio. Y la iglesia creció y creció y creció. Y la iglesia crecía y la iglesia se multiplicaba y la iglesia se derramaba por todos lados. ¿Por qué? Porque la gente veía lo que estaba sucediendo en ellos. La gente veía lo que estaba pasando y la iglesia seguía creciendo por todos lados. La iglesia seguía demostrando este poder que Dios les había dado. La iglesia seguía dándole a la gente la autoridad, la seguridad. No era poder, no era un poder de superhéroe, era el poder, la autoridad que había en las palabras de Pedro. Cuando Pedro se levanta y empieza a predicar, era la autoridad con la que Pablo también se paraba y les decía: al Dios que ustedes no conocen es al que yo les predico. Es la autoridad con la que Apolos hablaba también con denuedo el evangelio. Era la autoridad con la que Juan se presentó delante del emperador romano y le costó que lo echaran a la isla de Patmos, y ahí recibe la gloriosa revelación del Apocalipsis. Es la autoridad, es lo que hablamos, amados, es lo que vivimos, es la seguridad que tenemos en quien hemos creído, es la certeza, es la convicción de lo que esperamos, de lo que no podemos ver, pero que en la locura espiritual podemos abrir nuestros ojos espirituales y decir: Jesucristo viene pronto por su iglesia, Jesucristo viene por mí. Yo sé que a lo mejor voy a morir, pero no importa, porque yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Esa es la autoridad. Esa es la autoridad, esa es la seguridad, esa es la convicción con la que la iglesia predicaba. Esa era la autoridad con la que el Señor empezó a investir a esta primera iglesia. Y ellos tomaron en serio lo que estaba sucediendo ahí. Ellos tomaron muy en serio lo que Dios les había dicho. Y ellos no tuvieron en poco su misma vida. Ellos hicieron a un lado su vida. Ellos hicieron a un lado su comodidad. Ellos hicieron a un lado aún lo que más amaban, con tal de seguir el evangelio de Jesucristo, con tal de obedecer lo que el Señor les había dicho. Poder, autoridad, ese mismo poder que vino por el poder de la iglesia. No era el poder de Pedro, no era el poder de Juan, no era el poder de Santiago, no era el poder de Pablo, no era el poder de Bernabé. Era el poder del Espíritu Santo de Dios. Quiero que entendamos bien esto. No es el poder del pastor. No es el poder del pastor. No es el poder del que fundó la iglesia. Es el poder de Dios que se derrama sobre la iglesia. Esto que está sucediendo y lo que va a suceder no es cuestión de hombres. No es cuestión de quién lo va a hacer. Es cuestión de Dios derramando sobre la iglesia. No es por el pastor que hable bien. No es por el pastor que capacite bien. Es porque ustedes están siendo receptores, como vasos que están siendo llenados con ese poder del Espíritu Santo por medio de Dios. Todos somos solamente un instrumento en las manos de Dios. Tenemos diferente función, pero todos somos instrumentos en las manos de Dios. Y si Dios va a derramar de su Espíritu Santo, si Dios va a derramar un avivamiento especial en esta región, amados, no es por el pastor, no es por la iglesia, no es por Vida Nueva, no es por la Church of God, no es por la iglesia de Dios, no es por sedes, no es por Guti, es por la pura misericordia de Dios que tiene para la gente de esta comunidad. No eran los apóstoles. Era la gracia de Dios. No era la gente. Era el poder del Espíritu Santo de Dios. Los apóstoles oraron: Señor, concede que nosotros prediquemos con entusiasmo, con denuedo tu palabra, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan señales y prodigios mediante el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. No fue por mano de los apóstoles. La niña que resucitó no fue por Pedro.
Los paralíticos que sanaron no fue por Pedro ni por Juan. No era el hombre que se convirtió en el camino a Azoto, el eunuco, el etíope. No fue por la brillante predicación de Felipe, fue por el Espíritu Santo de Dios. A las personas que les has compartido del Evangelio de Jesucristo, no creas que fue porque les hablaste bien padre. No creas que, ay, qué chido le hablé, mira, hasta cayó. No fuiste tú. Fue el Espíritu Santo de Dios. Fue el Señor. Nosotros hacemos nuestra función. Nosotros hacemos nuestra labor. Por último, el tercer principio. Hechos 2:46. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, perseverando. El tercer punto, perseverando. Perseverando. ¿Qué significa la palabra perseverar? Lo busqué en el Diccionario Real de la Lengua Española, de la Real Academia de la Lengua Española, y dice, hay dos definiciones de perseverar. Uno, mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión. Mantenerse constante en algo que empezaste. Eso es perseverar. La otra definición es durar permanentemente o por largo tiempo. Durar permanentemente o por largo tiempo. Eso significa perseverar. Si lo aplicamos al versículo, diría más o menos así: y manteniéndose constantes en lo que habían comenzado, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Se mantenían constantes. Esto es todo lo contrario, hermanos, a lo que conocemos como llamarada de petate. ¿Saben lo que es eso? Ok, la llamarada, para los que no conocen, sorry porque algunos no conocen lo que es ser un petate. Pero un petate es ser una cosa que se teje ahí en México, así de paja, así, que es donde la gente se duerme, ¿verdad? Donde no hay colchoncitos, no hay Simmons Beauty Rest, sorry, pero en algunos lugares hay petates, ¿verdad? Y esos petatitos, nomás lo tira uno ahí como, it's something like that sleeping bag, ¿ok? Okay. Pero así lo extiendes y ahí, ¡pah! De hecho, de ahí viene el término petatearse. Cuando alguien se moría, se petateó. ¿Por qué? Porque en su mismo petate donde se dormía, lo enredaban y ahí lo enterraban. De ahí viene el término petatear. Sabiduría popular. Esos petates, como son de palma, como son de fibra de palma, sí, ¿verdad? Es palma. Los modernos son de plástico, pero no, y los hacen en China. Pero los originales son de palma. Esos petates tienen la característica de que los prendes, si les acercas una lumbre, prenden de volada, mano. Tan tan. Se llamaba el petate. O sea, es más la llamarada y el humo que echa que lo que dura prendido. Se apaga inmediatamente. De ahí el término popular, que cuando alguien empieza a hacer algo y dice, sí, yo acá, Juan Camané, yo me como el mundo entero. Y al día siguiente, ¿qué pasó con el mundo? Ay, no, ya medio flojera. Esa es una llamarada de petate. Mucho entusiasmo, mucho hablar, mucho guaguaguá, yo que cuenta conmigo, que mira, que yo acá. Y cuando lo buscas, ya se te fueron, mano. Esos son los cristianos llamarada de petate. Todo lo contrario a lo que dice Hechos 2:46. Perseveraban, se mantenían constante en la prosecución de lo que habían comenzado, de lo que habían conocido y de la idea que ya tenían del Evangelio de Jesucristo. Se mantenían constantes, persistían. Esto es dice que lo hacían todos los días. Perseverando unánimes, cada día, cada semana no, cada tercer día no, cada día. Si no era en el templo, era en las casas.
Pero todos los días ellos estaban perseverando, buscando la doctrina, buscando el conocimiento, buscando seguir orando. No crean que cuando vino el Espíritu Santo dejaron de orar. Ellos siguieron buscando, siguieron orando, seguían buscando cada vez más del Señor. Cada día estaban ellos buscando. El avivamiento, amados, no es una carrera de velocidad, no es una llamarada de petate. El avivamiento es una carrera de resistencia. Resistencia. Aquí el que gana es el que resiste. El que venciere, dice Apocalipsis, le daré la corona de la vida. El que llegue hasta el fin, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. No el que corra más rápido. ¿Qué tal te duelen las piernitas? 1000, ¿qué te aventaste? 10 kilómetros nomás corriendo, ¿qué tal? Llegó en el lugar como 800 y qué, 50 y tantos. No, 400 y tantos. Ya te estoy quitando méritos. Pero no es una carrera de velocidad. Es de ver quién llega. No es de ver quién llega primero. Es de ver quién llega. El avivamiento, cuando Dios manda un avivamiento a algún lugar, amados, no es cuestión de velocidad. No es cuestión de que, queremos ver 500 gentes aquí y después. No. Es cuestión de constancia. Constancia, la salvación, los prodigios, los milagros, la predicación tiene que ser constante, constante, constante. Y el Señor añadía. ¿Cuándo? Cada día. Cada día. Cada día. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba predicando. La iglesia estaba fuera en sus ocupaciones. La gente estaba en sus trabajos. La iglesia estaba en los lugares de los mercados públicos. La iglesia estaba donde quiera que estuviera la iglesia. El evangelio de Jesucristo se estaba predicando. Se estaba predicando todos los días. No era cuestión de esperar a que llegara la reunión. No era cuestión de esperar a que llegara el día de culto. Era todos los días donde la iglesia estaba, se predicaba la palabra. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. El avivamiento, amados, es asunto de constancia, de permanecer, de perseverar. El Señor empezó a moverse en ese lugar, empezó a moverse en aquella región y por 2000 años se ha estado moviendo alrededor del mundo. El evangelio que nos alcanzó a nosotros 2000 años después es porque muchos cristianos a lo largo de los siglos perseveraron en la doctrina. Y ahora estamos aquí, después de 2000 años, y ahora nos toca a nosotros perseverar para que el evangelio siga creciendo y para que se siga derramando el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, amados, ya empezó a moverse en South Bend. El Espíritu Santo de Dios ya empezó a moverse en South Bend. Ya empezó a moverse y no es por mí, no es por nosotros. El Espíritu Santo ya se estaba moviendo aquí desde hace años. El Espíritu Santo ya estaba empezando a hacer cosas hermosas en esta ciudad, con la gente de aquí y de otras iglesias hermanas que también están insistiendo y buscando de la presencia de Dios. El Espíritu Santo empezó a moverse ya en esta ciudad de South Bend. Hay 2 generaciones que vienen atrás de nosotros. Me interesa que nosotros los adultos, muchos de ustedes son cristianos de primera generación. Es decir, en ustedes es la primera vez que en su familia ustedes conocieron del evangelio de Jesucristo. Algunos vienen ya de hogar de padres cristianos, pero la mayoría de los que están aquí, el evangelio llegó a ustedes por primera vez en su familia. Levanten su mano, ¿quiénes son? ¿Ya vieron? La mayoría. Y algunos ya venimos de hogar cristiano de mucho tiempo, ¿verdad? Pero fíjense lo que está haciendo el Señor. Todo este grupito de muchachos adolescentes ahorita no levantaron su mano. ¿Por qué? Porque ellos ya están viviendo la segunda generación. Ellos ya están en un hogar cristiano. A ellos ya les está tocando un hogar cristiano. Nosotros tenemos que hacer nuestra función todavía. Tenemos que seguir proclamando el evangelio de Jesucristo. Pero esta generación que viene aquí atrásito de nosotros, los que dijimos ahorita de 7 a 12 grados, lo que son nuestros adolescentes ahorita, ellos vienen ya empujándonos a nosotros. Ahorita los ven así como que, whatever. No se preocupen. No son ustedes, es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios ya le echó el ojo a esta generación. ¿Por qué creen que son tantos? ¿Por qué creen que creció tanto ese grupo? No es casualidad, no es coincidencia.
El Espíritu Santo ya está preparando el siguiente grupo. De aquí van a salir de estos muchachos, hombres y mujeres, que van a estar aquí predicando, que van a estar aquí enseñando, que van a estar haciendo la obra que continúa después de nosotros. ¿Por qué? Porque perseverar significa avanzar constantemente sin detenerse. El evangelio no se puede detener. Nosotros, los adultos, nos vamos a petatear, ¿verdad? Y nos vamos a enterrar. Pero viene una generación que es la que va a seguir aquí. ¿Quién va a estar aquí después de mí? Yo no sé, pero ya está preparándole el Señor por ahí a la siguiente generación. Y cuando esos ya se hagan viejitos y cascarrabias y demás, ya está por acá la segunda generación. Ahorita son nada más 20 de estos. Acá tengo 70. Y desde ahorita, allá están arriba. ¿Qué creen que están haciendo allá arriba? Están en el taller del Señor. Están en las manos del alfarero. Los maestros ahorita allá arriba están sudando la gota gorda con los chamacos, pero el Espíritu Santo de Dios los está tocando, los está bendiciendo y se está derramando sobre las vidas de ellos. Ellos ni siquiera se dan cuenta. Ni siquiera se dan cuenta. El Cristinito ni cuenta se da ahorita allá arriba de lo que está pasando en su vida. El Armando, el Casey, la April, ni cuenta se dan. Ellos piensan, qué chida está nuestra leccioncita, mira que bien. Ajá. El Espíritu Santo de Dios está en ellos. Está en ellos. Y cuando esa generación crezca, amados, agárrese, South Bend. Agárrese, porque nosotros ya nos está costando trabajo, ¿verdad? Ya nos está costando trabajo, pero ellos vienen fresquecitos, mano. Imagínate si el Señor no ha venido antes. Cuando toda esa generación crezca, se casen y se reproduzcan. ¿Te imaginas esta iglesia? ¿Ya se lo imaginaron? Yo no. Ya no voy a estar para ese entonces, pero va a estar grueso. Desde allá arriba les echo porras. Va a estar grueso. Cuando el Señor empieza un avivamiento en un lugar, amados, no se detiene. Cuando el Señor empieza un avivamiento, y aquí está empezando, porque como les dije ahorita, la mayoría de ustedes son cristianos de primera generación. Que el Señor apenas los trajo de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor apenas los está sacando de donde estaban en el pecado para traerlos al conocimiento de su gracia. ¿Para qué? Para que seamos testigos en South Bend, en Elkhart, en Goshen, en todas las ciudades de alrededor, Granger y todo lo demás de alrededor, hasta que el Señor venga por su iglesia. Y ese avivamiento empieza y ese avivamiento no se detiene. ¿Quién de aquí está lo suficientemente loco para seguir el avivamiento del Señor? Uno que otro. Yo estoy loco, mano, ya. Si me dices, sí, estoy loco, ¿y qué? Tenemos que contagiarnos todos de esa locura. Bendita locura. Bendita locura que vamos a hacer que esta ciudad conozca que Jesucristo es el Señor. Ayer que estábamos en unos tacos, estaba un grupito ahí de muchachos que estaban juntos en una fiesta y estábamos viéndolos y yo pensaba, como estos muchachos, tengo varios en la iglesia que podían haber estado en una fiestecita de estas. Estaba re fuerte el pasito duranguense al lado. Y todos con su sombrero y sus botitas. Y yo dije, algún día muchos de estos muchachos van a estar brincando y danzando delante del Señor. Estos muchachos van a ser alcanzados. El problema es que allá en el mundo le dan re duro, mano, y llegan acá. Pero el Señor los va a tocar, Benji. Tú sigue brincando, mano. Algún día van a empezar a brincar. Aleluya. ¿Cuántos están locos por Cristo? Oración, poder, autoridad y perseverar. Perseverar. Esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. El Señor va a hacer que nosotros podamos tener parte en ese avivamiento. Ha habido muchos avivamientos y ustedes van a ser testigos de lo que Dios va a estar haciendo en estos días. Ustedes lo van a ver y yo sé que el Señor nos los va a permitir. Y dice ahí Hechos 2:46 que comían en las casas con alegría y con sencillez de corazón. No hay complicaciones, no hay nada raro. Dice con alegría y con sencillez
de corazón. ¿Y sabes qué comían? ¿Y sabes qué es lo que hacían? Recordaban la muerte del Señor. Ellos recordaban cuando el Señor Jesús murió y cuando el Señor Jesús tomó esa copa y ese pan y lo partió diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Y les decía: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y yo creo que el avivamiento, este avivamiento y esta bendita locura que empieza este mes de junio, lo podemos empezar de esta manera: celebrando y dándole gracias a Dios y recordando que su cuerpo fue molido por nosotros, que el castigo de nuestra paz fue sobre su cuerpo y nosotros por sus llagas fuimos curados. ¿Por qué no se ponen de pie? Y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a empezar a adorarle y vamos a empezar a repartir el pan, el vino, y vamos a tomar lo que el Señor nos ha dado. ¿Por qué no cierra sus ojos? Y dele gracias a Dios. Cierre sus ojos, dele gracias a Dios. Dígale: Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por el ejemplo de esta gente. Muchas gracias por lo que hicieron, Señor, tus discípulos, los apóstoles, lo que hizo la iglesia, lo que han hecho cientos y miles de personas a lo largo de 2000 años, en muchos países, en todos los idiomas. Ha habido locos